Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo número 8. Marcos capítulo número 8. Y vamos a leer los primeros 10 versículos de este pasaje de Marcos en el capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los 12 pedazos, que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. No sé cuántos de ustedes han tenido en algún momento la oportunidad de recomendar a alguien. Y, por ejemplo, tiene un problema en la casa, en su vehículo, en el negocio, y usted hace esta pregunta a un amigo, un conocido, un compañero, etcétera. Usted le hace esta pregunta: mira, ¿tienes a alguien que me recomiendes para esta situación? Puede ser un mecánico, puede ser un electricista, un constructor, puede ser un contador, como el otro día que hablé con el hermano Orlando, que está aquí hoy, y un pastor se acercó, me contactó y dijo: Pastor Gerardo, ¿tiene un contador que usted me puede recomendar? Y pensé en varios de la iglesia, y el primero en que pensé fue en el hermano Orlando, y lo contacté. Porque siempre la gente nos va a preguntar: ¿tienes a alguien que me puedes recomendar? Un médico, por ejemplo, cuando tenemos un familiar que está enfermo, y no estoy hablando de una enfermedad así liviana o pasajera, sino una enfermedad en la que necesitamos oír otro diagnóstico. Una enfermedad así en la que uno dice: bueno, mira, ¿conoces un médico que me recomiendes? ¿Tienes a alguien que sea un buen médico? Quiero oír otro diagnóstico. Y así tenemos muchos ejemplos que nosotros podemos usar hoy. Así que todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos a alguien a quien recomendar. Y hoy titulé este mensaje: ¿quién es tu alguien? ¿Quién es tu alguien? ¿Por qué lo llama de esa manera? Lo vamos a descubrir. Hay 3 verdades aquí que podemos extraer en estos cortos versículos que leímos. Pero el tema de este mensaje, ¿quién es tu alguien?, surge en el versículo número 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es interesante que la pregunta que estos discípulos se hacen, porque ellos no pueden darse una idea cómo alguien podría resolver este conflicto. Y unas semanas atrás estuve compartiendo
el episodio cuando Jesús le dio de comer a 5,000. Aquí fueron 4,000. Este es otro episodio. Y en aquel episodio Jesús sabía lo que había de hacer, lo hizo para probar a sus discípulos. Y este contexto no es muy distinto en el sentido de que Jesús está probando también a sus discípulos. Y Jesús les pregunta a los discípulos, o les dice: tengo compasión de la gente, no quiero que se desmayen en el camino, quiero que vayan con comida. Y los discípulos entonces se hacen la pregunta: ¿de dónde podrá, y escuchen, de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Y aparte de enumerar estos, por favor, subraye, encierre en un círculo, marque esa palabra estos. Porque esa palabra estos no solamente describe la cantidad de personas, que eran 4,000 según el relato bíblico, pero hace énfasis o refuerza el lugar donde están, porque luego continúa la pregunta: aquí en el desierto. Es decir, que no siempre estos, la palabra estos, o cuando nos referimos a estos, a un grupo de personas, no siempre estos tiene la connotación que tiene ahora en este episodio. Porque estos podrían ser alimentados si estamos en una ciudad donde hay muchas panaderías, donde hay muchos lugares donde se puede producir el pan. Sin embargo, estos no están en una ciudad, estos están en el desierto. Así que estos, aparte de que no tienen que comer, están en un ambiente que deja ver a todas luces que es imposible que ellos realmente puedan ser saciados. Y cuando leía este versículo, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan?, pensé: ¿quién es nuestro alguien? ¿Quién es tu alguien? Porque la pregunta de los discípulos es: ¿quién sería ese alguien que nos recomienden para esta situación? Así que veamos estas 3 verdades que podemos extraer de estos 10 versículos. La primera de ellas es que Jesús tiene siempre compasión de la gente. Noten por favor el versículo 2. Tengo compasión de la gente, dice Jesús. En otra ocasión, en Mateo, Jesús dice que Él tuvo compasión de las multitudes porque las vio como ovejas sin pastor. Y ahora Jesús, después de predicar, ha tenido una campaña increíble donde han ocurrido un sinnúmero de milagros, han ocurrido muchas cosas increíbles, la gente lo ha seguido por muchos días. Bueno, según este relato dice que eran 3 días de campaña que Jesús había tenido, y las multitudes iban detrás de Jesús. Por donde iba Jesús, ahí iba la gente. Así que Jesús se detiene y Él expresa que tiene compasión de la gente. Una de las cosas que caracteriza el corazón tierno de Jesús es precisamente eso, que Él tiene compasión de la gente. Por ejemplo, vemos que las multitudes, esta gente de la que Él tiene compasión, dice que no tienen que comer, no tienen nada que comer. Segundo, son personas que están débiles, porque el verso 3 dice: me preocupa que se vayan y se desmayen en el camino. O sea, están débiles porque no han comido. Así que Jesús tiene compasión de la gente porque ellos no tenían que comer, dice este texto. Segundo, estaban débiles por no comer. Y tercero, estas personas venían de lejanas tierras, venían de lugares tan distantes que Jesús dice: si yo los envío sin comer, van a caer desmayados en el camino por la debilidad que tienen. Así que la primera verdad que extraemos de esta porción: Jesús tiene compasión de la gente. Segunda verdad: Jesús es el único alguien para este caso y para tu caso. Jesús es el único alguien
para este caso que estamos leyendo y para tu caso. Cuando hacen la pregunta, ¿podrá alguien? Es como si estuvieran metiendo a Jesús en un solo bolsón de imposibilidades. Es decir, los discípulos, cuando hacen la pregunta, ¿podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Se están metiendo ellos dentro de una gran bolsa de imposibilidades. En otras palabras, están diciendo, no creo que nosotros podemos. Así que ¿podrá alguien? Y ellos, sin darse cuenta, están metiendo a Jesús juntamente con ellos. Se les ha olvidado que Jesús alimentó a 5,000. Es increíble cómo muchas veces a nosotros se nos olvida fácilmente lo que Jesús ha hecho anteriormente. Y los discípulos se olvidan que Jesús ha alimentado a 5,000 personas en una ocasión anterior, en un lugar diferente, pero Jesús alimentó a la gente. Así que ellos se meten dentro de la bolsa, ese bolsón, ese gran recipiente, por decirlo de esta manera, y dicen, nosotros no somos ese alguien. Y por causa de la gran multitud y el lugar en el que estamos, que es desierto, no creo que tampoco Jesús pueda. Así que meten a Jesús en la bolsa en la que ellos están, porque ellos no se ven como ese alguien, pero tampoco ven a Jesús como ese alguien. Algunas veces a nosotros nos pasa igual. Como dije, pedimos recomendación de alguien. ¿Conoces un mecánico? ¿Conoces a alguien que sea electricista? ¿Conoces a alguien que sea constructor? ¿Conoces a alguien que sea médico? ¿Conoces a alguien que sea un cirujano, un pintor, etcétera? Siempre estamos preguntando por alguien. Y cada vez que hacemos uso de alguien, usamos esa palabrita alguien, ese alguien que estamos buscando tiene una capacidad que es, en ese punto, tiene mayores capacidades que nosotros, tiene mejores cualidades con nosotros, tiene más habilidades que nosotros. Por lo tanto, andamos en busca de un alguien. Por eso Jesús es el único alguien para este caso que estamos viendo y para el caso que tú puedas estar enfrentando hoy. Como dije, fácilmente nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en ocasiones anteriores. Ellos, los discípulos, reconocen que no tienen los medios para darle de comer a la multitud y dejan que el Señor resuelva aquel asunto de la manera más conveniente, porque Señor, nosotros no somos ese alguien, quizás tú, tal vez tú podrías hacer algo. Así que esto nos lleva a la tercera verdad que extraemos de este episodio, es que Jesús definitivamente es el único que puede saciar. Porque el relato nos enseña que Jesús multiplica los alimentos una vez más. Y me encanta cómo termina el relato. Vayan conmigo al versículo número 7 si tienen ahí sus Biblias. Y dice que también tenían unos pececillos, los bendijo. El verso 8, y comieron, noten esto, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. La anterior ocasión fueron 12, esta ocasión fueron 7. Pero la gente come y se sacia, queda satisfecha, no tiene necesidad de más. En ese momento la gente está completa en el Señor y Jesús sació la vida de ellos, el hambre que tenían ellos en ese momento. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿quién es tu alguien? Jesús es ese alguien, es el único alguien que puede salvar. Es el único alguien que puede salvar, perdonar, librar, sanar, resucitar esperanzas muertas. Jesús es el único alguien que puede proveer. Jesús es el único alguien que puede proteger, que puede consolar, que puede dar vida.
Jesús es el único alguien que puede dar nuevas oportunidades. Para ti entonces esta noche, de nuevo la pregunta: ¿quién es tu alguien? ¿Quién es ese alguien que tú puedes recomendar? En el punto en el que todos nosotros estamos hoy en día, nos muestra que estamos en búsqueda de ese alguien. Y si usted y yo tenemos ya una relación con el Señor, entonces tenemos ese alguien, conocemos ese alguien que puede hacer en nosotros todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Yo quisiera que esta noche tomemos el momento para orar, y tenemos muchos motivos por los cuales orar. Tenemos muchas razones por las cuales orar. Pero antes de entrar en ese tiempo de oración, te quiero recomendar a alguien. Tú que me estás viendo ahora en vivo, o me estás viendo en reprise, en otro momento, porque esto queda grabado y la gente lo ve posteriormente. Tú que me estás viendo ahora, yo quiero recomendarte a alguien para el caso que tienes. Conozco a alguien y ese alguien es Jesús. Jesús tiene el poder. Jesús tiene la autoridad. Jesús es el único alguien para el caso que tú estás enfrentando en este momento. Estos son días cuando estamos a la expectativa de todo lo que el Señor puede hacer por nosotros, de todo lo que el Señor puede hacer por las personas. Hoy, más que nunca, estamos orando por muchas personas. Nos escriben, nos avisan, nos piden de diferentes formas, nos escriben pidiendo oración por amigos, familiares, conocidos, parientes, unos lejanos, otros cercanos, pero todo el mundo está hoy en día buscando a Jesús. Y Jesús es, como repito, ese alguien que tú necesitas. Quiero invitarte entonces esta noche para que oremos, porque Jesús es la persona que puede saciarte. Jesús es ese alguien que tú necesitas ahora, en este momento de enfermedad, en este momento de crisis, en este momento de escasez, en este momento del desierto. Él es el alguien que tú estás buscando. Yo te lo recomiendo. Yo puedo recomendarte con ojos cerrados a este alguien que se llama Jesús. Acompáñame orando esta noche entonces. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a ese alguien llamado Jesús que Él haga cosas preciosas en la vida de todos aquellos, los que están en un hospital. Quizás hay gente viéndome esta noche en un hospital. Quizás gente esta noche está viéndonos y tiene familiares en un hospital. Y el diagnóstico no es alentador quizás. Los pronósticos médicos no son alentadores. ¿Podría alguien levantar a tu familiar de donde está? ¿Podría alguien sanar a estos en medio de la pandemia que vivimos? ¿Podría alguien proveer para estos en este tiempo de crisis? ¿Podría alguien darle nuevas oportunidades a personas que han perdido toda esperanza y creen que todo está perdido en su vida? Sí, sí hay alguien. Ese alguien se llama Jesús y vamos a invocar su nombre esta noche a través de la oración. Padre, quiero darte gracias esta noche por la oportunidad que encontramos en tu palabra, mostrándonos cosas tan hermosas como estas. La pregunta de este discípulo: ¿podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es como ahora. ¿Será posible que haya alguien que tenga la capacidad de saciar, de proveer,
de pan y saciar y alimentar y sanar? ¿Podría alguien hoy en este tiempo de pandemia levantar al enfermo, sanar al enfermo, librar de la muerte? ¿Podría alguien hoy en este tiempo de dolor y de incertidumbre, podría alguien traer esperanza y ánimo a las personas? Y obviamente nosotros estamos fuera de ese alguien. Nosotros no somos ese alguien. Ese alguien, Padre, es tu Hijo Jesús, a quien tú le diste toda autoridad, a quien tú le diste toda potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo señorío, Él tiene toda potestad, Él tiene toda autoridad aquí en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad, Él tiene toda potestad, Él tiene todo señorío, Él tiene todo poder. Por eso esta noche declaramos que Él es ese alguien que las personas hoy en día están necesitando, Señor. Jesús, tú eres ese alguien. Jesús, a ti corremos esta noche. Jesús, a ti nos volvemos esta noche. Tú eres ese alguien. Tú eres ese alguien. Y esta noche la pregunta es: ¿quién es tu alguien? ¿Quién es tu alguien? ¿En quién te apoyas? ¿En quién te refugias? Porque ese alguien que es Jesús, en Él podemos refugiarnos, a Él podemos correr, en Él podemos escondernos, a Él podemos acudir, a Él podemos correr con brazos abiertos. Él nos recibe, Él nos lleva al lugar secreto, Él nos lleva a su escondedero, Él nos lleva como castillo fuerte, como torre fuerte, nos lleva a Él a ese lugar de seguridad. Jesús, tú eres ese alguien que el mundo hoy necesita por causa del pecado, por causa de la enfermedad, por causa del dolor, por causa de la crisis. El mundo necesita de ti, Jesús. Y los que te conocemos podemos decir: Jesús es mi alguien, Jesús es mi alguien, Jesús es mi alguien a quien puedo recomendar, de quien puedo dar testimonio, de quien puedo hablar, de quien puedo contar sus maravillas, de quien puedo enumerar, y no tienen límite, no hay manera de terminar de contar todas las cosas que Él ha hecho, todas las cosas que Él ha hecho. Jesús, Jesús, tú eres el alguien que podemos gritar desde esta plataforma virtual. Gritamos: Jesús es el alguien que el mundo necesita. Tú eres ese alguien, Jesús. Tú eres ese alguien, Jesús.